la motivación acerca de la propuesta que nosotros hacemos desde la arquitectura como ciencia, verla desde un enfoque científico y en este caso en todo lo que nosotros tendríamos que hacer para la creación de las ciudades habitables. Siguiente, por favor. Me gustaría iniciar diciendo, ¿no?, que una de las tareas más difíciles de la arquitectura y del diseño urbano, pues ha sido ser reconocido el trabajo que se hace, que sea reconocido como un trabajo que deriva de la ciencia. Hemos tenido dificultades, ¿no?, porque la arquitectura la relacionan con el área de tecnología, como son las ingenierías, pero es eso más también la relación que hacen con respecto a las antropologías y ciencias sociales, porque también estamos inmersos en que la arquitectura es para el servicio del hombre. Si no entendemos al hombre, si no entendemos sus características, si no entendemos sus necesidades, sus problemas sociales, pues no podemos crear esos espacios que le permiten desarrollarse como sociedad. La arquitectura es al mismo tiempo una especie de paliativo a los problemas sociales, porque hay problemas sociales como el hambre, la seguridad, que no tienen una solución arquitectónica, pero que la arquitectura puede ayudar a disminuirlos. En este sentido, ya hemos trabajado muchísimos colegas desde hace mucho tiempo, además, no solamente de mi generación, en posicionar a la arquitectura y al diseño urbano como una disciplina científica, ¿no? Crear un método, crear teorías, crear enfoques que nos van a guiar la actuación dentro de estas disciplinas. La siguiente, por favor. Un poquito que conozcan cómo inicio yo en esto de la arquitectura. Pues yo estudiaba en una escuela muy cercana, se llamaba La Héroe de Nacosari en mi primaria, muy cercana a la Facultad de Arquitectura actualmente, que está en el exconvento de Mejorada, y también cercana a la estación central de ferrocarriles. Mi escuela era de ferrocarrileros, la héroe de Nacosari es precisamente un héroe ferrocarrilero, una persona que salva a un pueblo de ser, de explotar un tren cargado de explosivos, ¿no? Y bueno, me llamaba la atención que muchos de los niños que estudiaban en esa escuela, que eran hijos de ferrocarrileros, pues justamente vivían en unos vagones, y yo decía, qué interesante está eso, ¿no? De vivir en los vagones. Yo decía, creo que si hay una vivienda tan cómoda, tan pequeñita, es en un vagón, a mí se me hacía algo romántico, incluso le decía a mis papás que yo quería vivir en una casita así, ¿no? En este contexto, yo tenía contacto con algunos muchachos que estudiaban arquitectura porque mi abuelita daba este tipo de servicio, ¿no? De tener en la casa cuartos para rentar. Y yo trabajaba con ellos, ayudándolos a hacer sus mueblecitos, ayudándoles a hacer sus arbolitos y todo, porque me parecía algo muy simpático, ¿no? Y luego me di cuenta que en realidad todos tenemos alma de arquitectos, no hay una sola persona que no haya diseñado su casa, que no haya pensado en cómo mejorar un espacio, etcétera. Y bueno, eso te va afinando en ese sentido del diseño arquitectónico. Y bueno, así es como se fue definiendo que yo estudiara arquitectura. La siguiente, por favor. Dentro de este contexto, también me llamaba mucho la atención que en los libros de primaria y todo eso se hablaba de la contaminación. Habla de los problemas de ciudad por el exceso de urbanización, por el exceso de basura, por las emisiones de CO2. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo la arquitectura puede ayudar a minorar ese tipo de cosas? O sea, desde mi quehacer arquitectónico, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo evaluar? Y bueno, me di cuenta que allá está la división entre lo que es una ciencia que está midiendo, ¿no? Estas condiciones químicas, estas condiciones físicas del ambiente y cómo la arquitectura está generando y siendo parte de ese ambiente contaminando y cómo es la contaminación que se genera a partir de la propia arquitectura. Por ejemplo, uno de los primeros casos es pensar que la arquitectura, el desarrollo de conjuntos habitacionales está implicando por principio, ¿sí?, la deforestación masiva. O sea, hectáreas y hectáreas son deforestadas hasta la hierba más pequeña para ser sustituida por placas y amplias planchas de concreto y de construcción que tienen que ver entre la construcción del edificio
y la construcción de la vialidad, la construcción de las aceras, y todo esto está generando áreas de acumulación de calor y de emisiones de CO2. La siguiente, por favor. En este contexto, ¿no? Una de las cosas que nosotros habíamos analizado es que desde hace mucho tiempo se está advirtiendo de esta situación, ¿no? El Club de Roma hacen este documento que se llama, es un informe de los límites de crecimiento, donde nos advierten que la urbanización no puede ser el indicador del desarrollo de una sociedad. O sea, mientras antes se pensaba que mientras más urbanizada, que mientras más construida estaba una ciudad, pues era sinónimo, ¿no? De más desarrollo, de más éxito. Y toda esta urbanización tenía un impacto a nivel territorial, ¿no? A nivel planeta. No solamente es en el sitio, sino que tiene un impacto general. En este contexto, pues estaban generando zonas muy contaminadas donde los efectos nos estaban llegando a todos. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de este informe, los gobiernos a nivel internacional se empiezan a preocupar de las acciones que como gobiernos tenían que hacer, y la Organización Mundial de las Naciones Unidas logra organizar estos eventos llamados Hábitat 1, Hábitat 2 y Hábitat 3, que son eventos que se hacen cada 20 años desde 1976 y en los cuales van definiendo, ¿sí?, las prioridades que deben de tener los gobiernos. Entonces, a ese nivel no es casualidad que muchos logros sociales estén incluidos en las constituciones políticas al menos en la de México y muchos a nivel mundial, pues porque son parte de estos acuerdos internacionales. La siguiente, por favor. Entonces, en Hábitat 1 se hablaba de la vivienda y los servicios adecuados como un derecho humano. O sea, esto fue un logro internacional, el pensar que toda la gente tenía derecho a una vivienda y que esa vivienda tenía que ser adecuada y con los servicios. Dentro de este contexto, los gobiernos se dieron a la tarea de construir vivienda, empieza la vivienda social, empieza los gobiernos a estar dando financiamientos, a estar dando subsidios para que la gente pudiera tener su vivienda. Y nadie pensó ni en definir cómo era la vivienda, ni en pensar en los impactos que pueda tener este tipo de acciones. La siguiente, por favor. Ya en Hábitat 2 se pensó que a partir de esta evaluación que se hizo, había que pensar en una vivienda adecuada. O sea, ya no solamente es la vivienda para todos, sino esta vivienda tiene que ser adecuada. Porque se dieron cuenta pues de que hay diferentes tipos de familia, que hay diferentes tipos de climas, diferentes tipos de territorios, entonces no podía haber un prototipo universal que se considerara válido para todo tipo de cultura, para todo tipo de gente. Entonces, el ser humano entra en juego y entonces se trata de pensar en diseñar una vivienda adecuada para todo ser humano, acorde a condiciones de salud, condiciones de seguridad, a un bienestar físico, a un bienestar psicológico, social, económico, para que entonces realmente pueda ser un indicador de desarrollo social. La siguiente, por favor. En este contexto, en el Hábitat 3 se habla del derecho a la ciudad. O sea, pensar que todas las acciones individuales tienen un efecto en la ciudad. Ya no solo podemos estar pensando en la vivienda, en lo individual, sino cómo es esa organización de conjunto. Y es donde aparece no solo la arquitectura, sino también el diseño y el desarrollo urbano. La siguiente. Dentro de este contexto, tenemos que los objetivos de desarrollo sostenible, el número 11 en específico, pues nos habla de cómo son esas ciudades y esas comunidades sostenibles. Y nosotros vemos que una ciudad sostenible va teniendo efectos en otros objetivos como el de la salud y el bienestar, en el agua limpia y saneamiento, las energías renovables y las acciones por el clima. Y cuando terminamos de relacionar el número 11, tiene que ver con casi todos, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces aquí surge esa preocupación por separar qué es sustentable, qué es sostenible, y dentro de las definiciones y los acuerdos internacionales, nosotros vamos a entender que lo sustentable y lo sostenible tienen que ver con la acción del hombre. Un ecosistema es sustentable cuando el hombre no tiene acción sobre él,
son las reservas territoriales, son las reservas naturales, donde vamos a dejar que el propio ecosistema se desarrolle. Y por otra parte, lo sostenible tiene que ver con cuánto puede el hombre impactar un ecosistema sin que éste pierda sus características, cuánto puede mantenerse en el tiempo a pesar de esas acciones del hombre. En este contexto, pues es importante pensar que el desarrollo urbano lo que se busca es que sea sostenible, o sea, que el impacto que tiene en el ecosistema no tenga más cuestiones perjudicables que las aceptables. O sea, hay que buscar que ese desarrollo sea adecuado. La siguiente, por favor. En este contexto, hace la aparición también el indicador de la habitabilidad y sus escalas. La habitabilidad es esa condición que permite que un espacio natural, que es al tiempo social, porque el hombre es un ser social, pueda vivir en ese espacio. O sea, ¿qué condiciones mantiene para habitar? Y en este contexto, el ecosistema natural nos permite y nos aporta las condiciones básicas, pero es el hombre el que se crea las condiciones de habitabilidad a través de las formas en las que construye. Y hemos visto que esta construcción exhaustiva, pues a veces no necesariamente están dando una buena habitabilidad, sino están dando malas condiciones de habitabilidad. ¿Qué disciplinas son las que están interviniendo en esto? Pues las dos disciplinas que tienen que ver con las escalas. La disciplina arquitectónica, en el elemento constructivo, la disciplina urbana, de diseño urbano, que tiene que ver con el conjunto, y aquí viene un trabajo interdisciplinario. La siguiente. En ese contexto nos dijimos, bueno, si no conocemos lo que queremos mejorar, ¿cómo vamos a mejorarlo? Entonces nace este proyecto que está financiado por CONACYT, por CONAVI, de evaluar esas condiciones urbanas arquitectónicas de la habitabilidad y ver qué impacto tienen para la sostenibilidad y para la propia habitabilidad. Y pues empezamos en el caso de la ciudad de Mérida. La siguiente. Y vemos, lo primero que había que hacer es definir que cuando nosotros vemos que hay definiciones de vivienda, nos hablan de que la vivienda tiene que tener salubridad, tiene que ser higiénica, tiene que ser sana, tiene que tener protección contra el ruido, contra agentes sociales perturbadores, un aislamiento térmico, no debe tener riesgos, nos hablan de la seguridad jurídica de la tierra y de los procesos de financiamiento que deben de ser adecuados, pero no todas esas características de la vivienda son competencia de la arquitectura. Entonces lo que hicimos, bueno, ¿qué es realmente la competencia de la arquitectura? Y en eso se definieron tres elementos, ¿no? O sea, su valor de construido, su valor de facilitar la vida, o sea, ser funcional, y cómo responde al sitio. Esas tres cualidades, ¿sí? Medio natural, medio constructivo y funcionalidad, sí son características que la arquitectura y el urbanismo deben proveer en las escalas vivienda y entorno urbano. La siguiente. Entonces nos dimos a la tarea de ver cuáles son esas características, ¿no? Lo constructivo tiene que ser resistente, tiene que ser durable, porque es un patrimonio que se hereda. Entonces, ¿cómo van a ser todos estos materiales y sistemas de construcción? Bueno, pues es parte del proyecto estar estudiando los materiales, ver nuevas opciones, también ver el medio ambiente, conocer las condiciones del clima, conocer las condiciones de riesgo, o sea, si esa vivienda soporta una lluvia normal o tiene también que soportar las condiciones de un huracán. ¿Y eso qué te lo va a dar? El lugar. Y también la funcionalidad. Nosotros no solamente tenemos que medir al ser humano antropométrico y decir puede dormir en 1,20 por 1,50, sino que también hay que pensar en cómo la cultura determina esas acciones. Ese es un tema importante para Yucatán porque pues todo el mundo cree, ¿no? Que en la cama individual todos pueden dormir y la cama individual es base para dimensionar los espacios. Pero ¿y si duermes en hamaca? Si duermes en hamaca, el espacio determinado para la cama individual pues ya no es funcional. Necesitas más espacio para colgar tu hamaca sin que tenga problemas de espalda y necesitas más espacio también para usar la hamaca como se debe, para mecerte, para hacer otras actividades como incluso jugar en computadora, etcétera, o trabajar en la hamaca, o sea, todo eso que los yucatecos sabemos y que es incomprensible para otras culturas, ¿no?
entender cómo se da esto. La siguiente, por favor. Bueno, pues en este contexto se define cómo va a ser la funcionalidad, suficiente, sin restricciones por dimensiones, sin golpes ocasionados por la propia vivienda. La siguiente. En la adaptación climática hablamos de que debe estar adecuada al medio natural, permitir confort, ventilación cruzada, soleamiento mínimo, para sanidad, absorción pluvial, reflectancia en enfermedades ocasionadas por elementos climáticos como calor y humedad. La siguiente. Y la seguridad constructiva que va a estar dada para que un edificio presente libertad de riesgo a fallas, ni riesgos para los habitantes ni la salud, ocasionados por desperfectos de la vivienda, como incendios, derrumbes similares. Una vez que están definidos estos conceptos, gracias, empezamos a pensar que la vivienda es un espacio, para que tenga este confort, hay que concebir a la vivienda como un espacio que combina elementos constructivos y elementos sin construcción. O sea, para que el aire entre a tu vivienda, pues tienes que estar colindando a un jardín que permita la entrada de la ventilación. Y no puede ser que tu vivienda colinde por todos lados con construcción, porque entonces no te entraría el aire. Y así empezamos a pensar cómo son los espacios. Hay espacios sociales para socializar, hay espacios de servicios para tener el agua corriente y las actividades de aseo, de cocinar, y hay espacios privados que corresponden a esa seguridad que uno debe de tener al dormir, al descansar. En este contexto nos dimos cuenta que los hombres y las mujeres, pido una disculpa porque ahí es un clásico, ¿no? Las niñas en rosa y los hombres en azul, pero los hombres y las mujeres no pensamos igual, no valoramos igual los espacios de la vivienda, no valoramos igual los conceptos de privacidad, no valoramos igual la seguridad que debe de tener una vivienda con respecto a nuestros hijos, a nuestras mascotas, a nuestros padres, a nuestras parejas. Entonces, todo esto hace muy complejo el poder definir cómo debe de ser una vivienda mínima. Y por supuesto, nosotros teníamos que incluir esa opinión del usuario, porque si hay alguien que puede evaluar una vivienda, es la persona que la habita. La persona que la habita te puede decir si la vivienda es adecuada o no a sus funciones. ¿Por qué? Porque es el que le va a ampliar los espacios a como necesita, es el que está pensando cómo mejorar la vivienda que recibe. La siguiente. En este contexto, pues Mérida nosotros conocemos cómo ha estado, pues pasa de una urbanización mínima a tener una urbanización completamente exhaustiva en los últimos años y que de manera, digamos, dramática, ¿sí? Esta urbanización que se ha dado en la periferia, pues resulta una urbanización con altos índices de construcción. Es vivienda de alta densidad, los famosos chiquilotes, los edificios de departamentos, son vialidades asfaltadas, aceras, y es construcción con construcción con construcción, en lo que las áreas verdes están siendo mínimas o inexistentes. La siguiente. En este contexto también nos dimos cuenta que había un círculo vicioso entre lo que nosotros llamamos déficit de vivienda, o sea, gente que no tiene vivienda, los gobiernos que generan vivienda para esa gente, pero esta gente no la puede comprar. Y esas viviendas las compra una clase media como sistema de ahorro, las compran en un muy bajo porcentaje la gente que no tiene vivienda. Y entonces el déficit real de vivienda nunca se abate. Y entonces volvemos a generar más vivienda y más vivienda porque ese déficit no logra adquirir la vivienda. En este contexto, la siguiente, por favor. Nos dimos cuenta también que había un costo económico que es el que prevalecía en la vivienda. O sea, los desarrolladores de vivienda buscan siempre optimizar la parte económica, ¿no? Ver cómo construir más vivienda con el menos costo. Y esto pues se había estado haciendo en torno a disminuir los mínimos. Cada vez hay espacios más pequeños en la vivienda, calidades constructivas. El bloque antes era de 20, ahora hay de 10, hay de 12, se intentó un muro divisorio de 7 centímetros de espesor, y así vamos perdiendo calidad constructiva. Entonces, si la tendencia es a disminuir la calidad constructiva, pues queda un poco difícil entender cómo es que espero mejorar la calidad de vida con un producto de cada vez menor calidad.
La siguiente. En este contexto, el costo económico estaba teniendo un efecto negativo en el costo social. O sea, la vivienda individual, pequeña, de mala calidad, estaba produciendo que la gente creciera sus espacios. Y cada vivienda dada de una forma mínima, ¿sí? Estaba generando que las ampliaciones fueran complejas y tuvieran un impacto en el espacio urbano. Y entonces estaban bajando aún más la calidad del espacio urbano y esto tiene connotaciones muy fuertes con la calidad de la ciudad. Para nadie es un secreto que las inundaciones son cada vez más fuertes en la ciudad de Mérida, que tardan más tiempo, ¿sí? Y está teniendo también otros efectos de contaminación y, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? La siguiente. En este contexto, esa vivienda mínima, ¿sí? Que antes empezaba como un modus vivendi, o sea, cómo replantear estas premisas, ahora estábamos buscando un modus non muriendi, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que te puedo dar para que no mueras en el intento? Y los déficits estaban generando, el tratar de abatir el déficit de ausencia de vivienda estaba generando un déficit en la calidad de la vivienda, la calidad de vida, y ahorita vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? La siguiente. En este contexto, nosotros también tenemos que entender que los tipos de familia han cambiado. Antes se pensaba, ¿no? La Constitución decía que toda familia tenía derecho a disfrutar una vivienda. Ahora dice todo ciudadano, porque una persona que vive sola también tiene derecho a una vivienda. Una persona, las familias están desde la clásica mamá, papá e hijos, pero ahorita ya tenemos un papá solo con sus hijos, una mamá sola con sus hijos, dos papás con hijos, dos mamás con hijos, el papá con sus hijos y la mamá con sus hijos que se unen, los abuelitos que viven, de ya sea abuelito materno, además también los paternos o sobrinos o primos. Bueno, había diferentes tipos de familia y esto era muy chistoso porque pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a definir una vivienda mínima? Era como para darle a toda la gente una camisa talla chica y pensar que le venga a todos. Pero sí podíamos pensar en una alternativa de darles un metro de tela y que ese metro de tela ellos lo rehicieran a lo que les conviene o como lo que puedan hacer básico para que puedan poco a poco ir creciendo la vivienda. Entonces ya a nivel mundial está cambiando ese concepto de vivienda mínima a un concepto de vivienda básica, pero con opciones de crecimiento dirigidos para una buena habitabilidad. La siguiente. En este contexto, ¿no? Nosotros vemos el ámbito del lote y las escalas. Nosotros hablamos del centro urbano. ¿Qué cosas hemos estado haciendo en el centro urbano? Pues los centros de manzana que eran sitios arbolados, ¿sí? Ahorita están siendo utilizados como espacios de estacionamiento, se les quita toda la vegetación o se construye más cuartos para vender, para alquilar en otros medios y esto está generando un aumento de densidad en esas zonas patrimoniales. Por otro lado, también vemos cómo en la periferia nosotros tenemos el caso, ¿no? De estas áreas inundables, porque la gente al crecer sus viviendas sobre su patio, sobre su jardín y desaguar a la calle, pues está generando que la calle no tenga la capacidad de absorber el agua de todos en el predio urbano y se producen estas zonas inundables. La siguiente. Entonces vemos cómo las características están teniendo efectos. Nosotros vemos muchos modelos de vivienda, ¿no? El modelo de vivienda medio lo tenemos con 2 recámaras, la siguiente, pero ha estado ganando mucho terreno las famosas viviendas mínimas, que pueden ser desde 40 metros cuadrados, 56 metros cuadrados, y a veces estos 56, 60 metros cuadrados, pues te obligan, ¿no? El reglamento obligaba a que hubiera 2 habitaciones y una serie de condiciones que te hace espacios muy chiquititos, invivibles y con pocas opciones de crecimiento. La siguiente. En este contexto, sí, nosotros podemos ver cómo se ofrece una vivienda de una forma, cómo te están mostrando el mobiliario para que tú puedas ambientar tu vivienda, pero en la realidad estamos viendo que la gente tiene otro tipo de muebles, tiene otro tipo de cultura y entonces el espacio no está siendo realmente adecuado para la vida, pero sí permite a la gente adecuarse a ese espacio en un primer momento y luego crecerla. La siguiente. En este contexto, sí, nosotros estábamos viendo que hay problemas
en cuanto a la densidad constructiva y la densidad habitacional. La siguiente, por principio, nosotros observamos que hay un ciclo de la gente para crecer las viviendas, ¿no? Cuando tus hijos están chicos, hay ciertos elementos de la vivienda a los que te puedes adaptar. Cuando tus hijos crecen ya requieres más habitaciones, luego crecen y se van y entonces te sobran espacios o se subdividen. Bueno, hay un ciclo que había que considerar dentro de la vivienda. La siguiente. Y con base en estudiar este ciclo, nosotros vemos, por ejemplo, los elementos de funcionalidad. La vemos en la primera imagen, cómo es una propuesta de acomodo de muebles y de vida. Pero esto estamos viendo un espacio que no está vivido, es un espacio que está acomodado para lucirse y venderse. Los espacios vividos están en las otras fotografías y entonces vamos a ver que hay una andadera, hay un refrigerador más grande o más pequeño, hay un ventilador, hay en una cama que está sirviendo como sofá, hay una zona de tendedero, hay que colocar hamacas y bueno, eso es parte de esa funcionalidad cultural, entenderlo. La siguiente. Lo mismo sucede con esta funcionalidad al exterior, ¿no? O sea, ¿por qué la gente colgaba su ropa en la calle y no en el patio? Pues porque hay más sol en la calle que en el patio. O sea, hay, hay motivos. Bueno, esto es parte de lo importante de entender por qué se están dando las formas de vida dentro de los espacios que nosotros diseñamos, ¿no? La siguiente. Había también elementos de esta funcionalidad que nos están implicando un impacto en lo que marca la Organización Mundial de la Salud. O sea, es inconcebible que con la cantidad de sol que nosotros tenemos en la ciudad de Mérida, ¿sí? En Yucatán en general, pues exista tanto moho en las partes exteriores. ¿Por qué? Porque el acomodo de ciertas viviendas, la distancia entre ellas, estaba teniendo problemas tanto de privacidad, de que se puede ver con mucha facilidad lo que sucede en la casa del vecino, como zonas que están llenas de moho o que acumulan basura. La siguiente. En esto de la adaptación climática, nosotros estábamos observando y se analizó cómo son las orientaciones de las viviendas para que tú puedas determinar cuál está bien y cuál está mal. La siguiente. Y nosotros veíamos que en el acomodo general de una colonia, pues hay entre un 14 y un 8% de predios que están orientados directamente al sol. Entonces tú dices, bueno, 14, 8%, pues no es gran cosa, pero si tú piensas que es una colonia que tiene 10,000 viviendas, el 14% de 10,000 viviendas, estás hablando de 1,400 familias que tienen el calor del sol en su fachada principal o en sus habitaciones. Y esto estaba generando un calor generalizado en la ciudad de Mérida. Eso no se puede negar, o sea, es así como un axioma, lo sentimos, lo vivimos, ¿no? Pero poco sabemos a qué se debe ese aumento de calor en la ciudad. La siguiente. En este contexto, sí, nosotros medimos los espacios verdes contra los espacios construidos para estar determinando. Hemos estado haciendo mediciones también de temperatura. Aquí vemos cómo ciertos materiales huecos como el bloc, la vigueta y bovedilla tienen una fluctuación de 3 grados de calor contra otros elementos que absorben mucho calor como las placas de concreto que pueden tener hasta 7 grados de variación en un solo día, ¿no? Y también observamos, ¿no? Cómo tendemos a urbanizar todo y en esa urbanización estrangulamos las raíces de los árboles y bueno, cuando viene la humedad, cuando viene el agua, cuando vienen los vientos, pues los árboles han estado cayéndose uno a uno porque ya sus raíces no están de manera adecuada en el piso, pues ya no hay suelo, sino todo es concreto. La siguiente. En este contexto también estábamos pensando en redimensionar algunos mínimos, porque nosotros veíamos que las áreas verdes no son suficientes, que el reglamento marca que la acera debe ser 1 metro mínimo y se cumple, pero si a esa acera le voy a poner un transformador, un poste de luminaria, una rampa de acceso, en la toma de agua potable, la señalética y toda la señalización vial, pues entonces ya no queda espacio para que el peatón en silla de ruedas, con una carriola, pueda transitar sobre el área peatonal. La siguiente, también observábamos, ¿no? Que muchos
muchas viviendas, pues el agua, las viviendas ya no les permite esa protección contra el exterior, se llenan de agua, tienen los materiales, no son adecuados para el clima, ¿no? La siguiente. Y esto se ve agravado porque el usuario en esa necesidad de espacio, pues tiende a construir el 100% del lote. Y esto hace que todas las manzanas ya no tengan ese espacio de área verde. Ese es el destino del área verde llamada jardín, volverse cochera, y con esto erradicamos por completo la posibilidad de tener un desarrollo sostenible. La siguiente. En este contexto, hay un uso que nos está proveyendo esos jardines de microclima, que es en los desarrollos urbanos. Casi siempre van apareciendo vestigios prehispánicos que son conocidos como arqueobotánicos. Estos arqueobotánicos no solamente nos están proveyendo historia, nos están proveyendo patrimonio, sino que también es un área verde, ¿sí?, que nosotros podemos utilizar como suelo permeable y mitigaciones de estas condiciones de clima, ¿no? Y por eso se conocen como jardines de microclima. La siguiente. Otra propuesta para el desarrollo urbano, pues es el uso de las ciclovías. Las ciclovías no es una moda, como mucha gente dice, es una necesidad, la ciclovía, y las ciclovías tienen que estar programadas para ciertas distancias, o sea, los nuevos fraccionamientos debían de incluir sus ciclovías para poderse trasladar dentro del fraccionamiento. Es un poco impensable que por el momento, ¿no?, nosotros podamos ir del centro de la ciudad a las Américas en bicicleta y que esta ruta la podamos hacer todos los días por cuestiones de trabajo o escuela. Pero sí podemos pensar en zonas en las que de alguna manera yo pueda utilizar la bicicleta, es más sano, es más deportivo y sí en ciertas distancias pues resulta benéfico, pero el espacio lo tiene que haber y esa es la parte importante, ¿no? La siguiente. La tercera es la inclusión de ecotecnologías. Habíamos visto nosotros por ejemplo, es un poquito difícil los paneles de concreto, está muy regulado por la Comisión Federal de Electricidad, hay un mínimo y un máximo de paneles de concreto que tú puedes poner en las viviendas. Entonces, para un conjunto habitacional, a lo mejor no podría ser utilizado para la propia vivienda, pero pues sí algún tipo de equipamiento. Pero en el caso del viento, pues el viento, como no es regular, esto me permite que yo pueda utilizar ese viento para generar extracción de agua, para generar incluso un sistema de ventilación dinámico o de refrescamiento a partir de circulaciones de agua dentro de los predios. La siguiente. Una cuarta, pues, era promover la vivienda vertical, ¿no? Estas viviendas mínimas que por pequeñitas tienen que crecer. ¿Cómo le hacemos para que crezcan de manera vertical? Bueno, pues hay que darlas preparadas en cuanto a la construcción para que puedan crecer un segundo y un tercer nivel, ¿no? La siguiente. Con esto conservábamos nosotros las áreas verdes y vemos que sí hay modelos de vivienda a nivel internacional que tienen 3 niveles. Esto ayuda a generar condiciones cardiovasculares a los habitantes, el ejercicio de estar subiendo y bajando. Por supuesto, las zonas más altas serían para los jóvenes que no tienen mayor problema en subir 3 niveles, etcétera, ¿no? La siguiente. Y bueno, una de las cosas más importantes era qué hacer y cómo pensar el área verde. El área verde nosotros vemos que hasta hace unos años, ¿no?, estaba regulado con un porcentaje del suelo. Ese porcentaje de suelo era área de destino, estaba entre un 30%, un 10% para equipamiento y el área verde era un 30% de ese 10%. La siguiente. En este contexto, para una hectárea con 70 viviendas por hectárea, 38 habitantes promedio, 266 habitantes, pues nosotros tenemos, ¿sí?, a 9 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿sí? Teníamos que hace un total de 2.394 metros cuadrados de superficie recomendada por la OMS.
Sin embargo, como nosotros lo manejábamos en el reglamento de construcciones, por cada hectárea, yo nada más tenía el 10%, ¿sí? De ese 10% el 30%, y me daba un total de 300 metros cuadrados. Entonces, de entrada, estábamos muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud está marcando como el mínimo de área verde, y esto habría que considerarlo porque en el clima de calor, el clima tropical que nosotros tenemos, pues esto era todavía más grave, ¿no? La siguiente. Si a esto le sumamos que esas áreas de verdes que están dadas son mínimas, pero además se van a perder porque la gente va, la primera parte en la que piensa extender su vivienda la hace construyendo sobre las áreas verdes, pues esto hacía más grave el problema. La siguiente. Y entonces la quinta propuesta era promover espacios comunitarios o en condominio que sean principalmente áreas verdes, o sea, jardines comunitarios, pequeñas zonas peatonales, donde la gente no fuera un jardín particular, sino fuera un jardín comunitario, y entonces de esta manera, al no ser parte de la vivienda, puedan conservarse como área verde. La siguiente. El sexto era promover en los edificios verticales el uso mixto. Esto quiere decir que las plantas bajas puedan ser comercios y las plantas superiores vivienda, pero sí considerar que estas viviendas en edificios no puedan ser de ninguna manera vivienda mínima, porque las viviendas mínimas no tienen opción de crecimiento y son viviendas muy chiquititas, pero sí a partir de la vivienda media podía ser algo muy agradable y muy adecuado. La siguiente. El equipamiento mínimo, o sea, si nosotros estamos hablando de que un área de 10 habitantes voy a ponerle a través de chiquilotes y a través de edificios una alta densidad, pues yo tengo que considerar que tengo el doble de gente viviendo en ese espacio. No puedo considerar el mismo equipamiento, porque entonces ya estarían naciendo con un déficit de equipamiento por la cantidad de gente que habita el espacio. La siguiente. Y bueno, lo mismo sucede con la infraestructura mínima, ¿sí? Yo tengo que prever que el drenaje sea suficiente para una realidad que es que la gente desagua a la calle. O cómo voy a manejar los pozos, cómo voy a manejar la iluminación, cómo voy a manejar las vialidades. Siguiente. Y por último, incluir la participación ciudadana, ¿no? La gente tiene derecho a pensar cómo quiere mejorar su fraccionamiento, tiene derecho a pensar cómo va a conservar sus espacios públicos, qué uso les va a dar. Hay que fomentar esta participación ciudadana, que es la que hace de la ciudad de Mérida una ciudad segura, esa comunicación entre ciudadanos, ¿no? La siguiente. Y por último, pues estas son las normas del desarrollo sostenible, cómo hacer que la vivienda sea conocida como una necesidad y no como un negocio, que realmente los diseños estén enfocados a mejorar una ciudad adecuada, una buena calidad de vida, una funcionalidad, una adaptación al clima y una seguridad que realmente garantice que en el presente y en el futuro se tiene un desarrollo sostenible. La siguiente. Hay la historia nos puede enseñar muchos ejemplos, ¿no? Como era la vivienda mínima en la época colonial, como es el reparto de los patrón, la colonia alemán, el FOBISE, para ir aprendiendo de esos casos establecidos e ir averiguando, ¿no? Cuáles son aprobados, cuáles son. Para nadie es un secreto que el reparto Dolores Patrón y la colonia Miguel Alemán, que surgen como obreros, en la realidad son dos zonas de las mejores de la ciudad de Mérida. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones, pues está priorizar la funcionalidad, el confort climático y la seguridad constructiva, que es una seguridad que me da también la seguridad social, pues por encima del aspecto económico. O sea, posicionar a la gente como el verdadero beneficiario de este espacio. La siguiente. Y bueno, una mejor vivienda hace una mejor colonia y una mejor ciudad. Y por mi parte, pues es lo que les quería plantear, ¿no? Pues cuál es mi participación, mi punto de vista en los proyectos de investigación que se hacen con respecto a la ciudad y a la vivienda. La siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena, muy interesante. Tenemos un par de minutos para leer algunos comentarios. Igual les invitamos a externar sus dudas o formular sus preguntas a través del chat.
en el apartado de preguntas y respuestas, o bien presionar la herramienta de levantar la mano y con gusto les habilitamos el micrófono. Y veo que ya alguien puso. De Eric Muñoz. Ok. Buen día, soy estudiante de bachiller y tengo dudas respecto a qué tipos de materias vistas en la preparatoria son importantes al momento de elegir la carrera de arquitectura. Y también tenía la duda de si es necesario tener algún talento artístico o una gran creatividad en la realización de planos o maquetas. Este, mira, generalmente la arquitectura se ha asociado con estos elementos artísticos, ¿no? Se piensa que los arquitectos son genios creativos, pero hace muchos años que la arquitectura se volvió un medio de soluciones sociales. Entonces, el talento que realmente se requiere para ser arquitecto es, en primer lugar, tener una empatía para que tú puedas entender las problemáticas de tu cliente, para que no puedas sentir que tú como arquitecto tienes una varita mágica que le va a decir a la gente cómo vivir, sino que tienes que entender las necesidades de la gente para que las propuestas que tú hagas sean acordes a lo que ellos están necesitando como vida. En ese sentido, creo que la parte más importante de todo es esa capacidad que tú tienes de comprender el problema social, de entender a la gente, de entender sus necesidades, de entender sus alcances, sus niveles económicos. O sea, la arquitectura también la podrías programar por etapas cuando tu cliente no tiene dinero, ¿sí? Porque no puedes crearlo todo de una vez. Entonces, esa sería importante, porque todas las demás las vas a aprender en la carrera. O sea, cuando tú entres a la carrera, ahí te van a enseñar a dibujar y tú vas a ver qué tan difícil se hace dibujar. Hay varios medios de dibujo. Si no puedes dibujar a mano, ¿sí? Tus croquis se necesitan no que sean bellos, que sean entendibles, que tengan los mensajes para que tú, acuérdate que el dibujo es el medio en el que la arquitectura se comunica al que lo va a construir, por ejemplo, en este caso al albañil. Si el albañil no entiende tu dibujo, ¿cómo lo va a construir? Entonces, ese mecanismo no solo se puede hacer a través del dibujo natural, está el dibujo por computadora, está el dibujo por varios mecanismos de software. O sea, ahí vas a aprender y ahí vas tú a escoger el medio de tu predilección. Por otra parte, la arquitectura tiene tres enfoques, ¿no? Tiene tres pilares grandes, que es el estudio de las teorías, de la historia, ¿sí? El estudio también de los elementos constructivos, de sus capacidades constructivas, el estudio del diseño como lenguaje, el dibujo como lenguaje arquitectónico y un cuarto que es la gestión. Cada una de estos pilares de la carrera los vas a aprender, ¿sí? Y vas también tú a escoger tu especialización. Si bien tienes que aprenderlos todos para poderte concebir como arquitecto, también los arquitectos escogemos líneas profesionales, o sea, no todos los arquitectos hacen todo. Hay un tipo de arquitecto que se especializa, por ejemplo, en el cálculo de estructuras. Hay un tipo de arquitecto que se especializa en el dibujo y hace unas grandes maquetas, es un reconocido maquetista, ¿sí? Porque es su habilidad, ¿no? Es su gusto, tiene ese, como tú lo llamaste, ese talento artístico, ¿sí? Y definitivamente que mientras más bello esté, pues mejor venden, ¿no? Esa es una parte que no la podemos olvidar de la arquitectura. Es necesaria, pero no es fundamental. Y por otra parte, también está lo que es la parte constructiva, de que muchos arquitectos son muy buenos supervisores de obra, programadores. Bueno, hay un amplio, y bueno, también hay investigadores, los que le damos importancia a la teoría, los que le damos importancia a la construcción de entender a la arquitectura como un patrimonio, como un beneficio social. Entonces, yo no creo que haya un perfil especial y considero que todas las asignaturas que tú estudiaste en la prepa, las que escogiste o las que son obligatorias, ¿sí? Son parte de tu formación. Y si tú las aprendiste, las estudiaste de una manera consciente, todo eso te va a servir para ser un buen arquitecto.
Tenemos otra pregunta de Carlos Ramón. ¿Qué tan factibles son los techos verdes? ¿Se requiere algún tipo de vegetación especial? Mira, creo que se lo preguntaste a la persona menos adecuada porque a mí no me gustan los techos verdes. Los techos verdes son adecuados y son una tecnología muy necesaria cuando no hay suelo verde. ¿Sí? Por ejemplo, una Ciudad de México que ya tiene una densidad constructiva no solamente en lo horizontal, sino en lo vertical, con edificios de muchos niveles, que tiene pocos espacios verdes, les está faltando oxígeno. Entonces, el techo verde, sí, tiene sus formas de construirse para que oxigene, para que ventile, tiene sus cuestiones. Pero en la ciudad de Mérida, nosotros nos tendríamos que preocupar más por un suelo verde porque el área verde sea necesaria para la captación fluvial del agua, ¿me entiendes? O sea, es un ciclo que empieza con la lluvia, termina y se consolida con la absorción pluvial, que llegue hasta el manto freático libre de contaminación, donde nosotros podamos sacarla para uso urbano y bueno, el ciclo hidrológico. En ese sentido, por las condiciones de humedad que nosotros tenemos, no es recomendable ni en la pared ni en el techo utilizar ningún tipo de vegetación. No sé si tú tienes oportunidad de ver los muros estos que se llenan de una plantita que le llaman monedita, y cuando retiras esa planta ves cómo las raíces han hasta separado los componentes que son los bloques. Entonces, ese tipo de vegetación eh, le quita resistencia al muro. Si eso tú lo pones en tu vivienda, estás debilitando tu propia vivienda. Aparte del mantenimiento que conlleva, porque tristemente en época de secas todo eso estaría seco porque no creo que se suban a nadie a regar su techo, ¿sí? Y en época de lluvias estaría una verdadera selva que además, díganme ustedes cuántos en estas lluvias pasadas no se filtró agua en sus viviendas. Bueno, pues tener un techo verde es justamente hacer que las raíces rajen tu vivienda, a menos que tengas un doble techo y bueno, es otra tecnología. En lo general, yo le abogo por los jardines y en algunas ciudades donde ya no tienen posibilidad de jardines, pues esa sí sería la opción. O sea, no es los techos verdes sí funcionan, no son una solución generalizada. Camila Centeno nos pregunta, buenos días, soy recién egresada de la preparatoria y empezaré a tomar arquitectura este año. Ay, qué Si bueno. todo va. Tengo dudas respecto a la carrera. ¿Se enfoca específicamente a las necesidades de Yucatán o también veremos arquitectura para lugares fríos o con mucho viento, etcétera? Eh, Hay varias asignaturas. Las asignaturas que tienen que ver con historia, pues la historia es mundial, ¿no? Y tienes que ver cosas aparte de las de Yucatán y hay historia de Yucatán. En las de proyectos hay una parte todas, en todos los proyectos que tienen que ver con lo que se llama análisis de repertorio. Los análisis de repertorio son generalmente internacionales, entonces tú estudias proyectos internacionales, ¿sí? Además de que los ves en historia, los ves dentro de tu proyecto y muchas de las propuestas que tú haces para los proyectos en su mayoría son de Yucatán, porque tienen, digamos que dentro de los problemas prioritarios a nivel nacional, está que por principio tú seas un arquitecto que pueda dar solución a los problemas de tu comunidad. En la Facultad de Arquitectura tiene un fuerte componente de conocer la cultura maya, las prioridades de la cultura maya, ¿sí? Para las soluciones también a través de las comunidades no sean drásticas, sino que sean apegadas a los elementos culturales. Y también dentro de algunos proyectos está el trabajo con otros. Hay un programa de movilidad que te permite que con tus conocimientos básicos, con tus conocimientos fundamentales de arquitectura, tú puedas desempeñarte
proyecte como estudiante en otros contextos diferenciados, ¿no? Una movilidad, por ejemplo, con Sevilla, movilidad con Colombia, y entonces esto te va a permitir aprender los procedimientos y las técnicas de ellos y también aplicar las tuyas. Y es de eso se trata ese intercambio. Carlos Ramón nos pregunta, ¿qué sabes sobre la especialidad BIM en la carrera de arquitectura? ¿Qué sé? Sé que es una tecnología que se está utilizando como parte del aprendizaje, ¿no? Hay muchos programas, no solo de la tecnología BIM, de otras, y son los que se enseñan a los alumnos. Todo lo que tiene que ver con tecnología, software, hardware y todo esto, pues todos los días se van renovando, ¿no? Entonces, ese tipo de asignaturas, hay un tronco común, que es la que te va a dar las herramientas básicas, y otras se manejan como optativas o como libres, dependiendo de tus capacidades y de tus intereses en el uso de esas tecnologías. Creo que esas han sido todas nuestras preguntas. De esta manera, pues antes de dar por concluida la actividad, le agradecemos nuevamente por su participación, doctora María Elena, por Gracias su a tiempo, su ustedes. entusiasmo y su compromiso para hacer que otras niñas y jóvenes encuentren la motivación y la orientación para construir sus propios futuros con éxito. Al auditorio le agradecemos que nos hayan acompañado la mañana de hoy y les hacemos la extensa invitación para continuar al pendiente de las siguientes pláticas virtuales. Si tienen alguna duda al respecto, nos pueden contactar al correo inspiramas.cies@gmail.com. De igual forma, al salir del evento, por favor que nos acompañen respondiendo una breve encuesta con objeto de identificar las áreas de mejora para el desarrollo de futuras actividades. Muchas gracias a todas las personas participantes, a la ponente y a asistentes que Gracias. tengan día. Nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A usted, doctora. Hasta Y los luego. asistentes también, muchas gracias por su participación e interés. Les esperamos a todos en la Facultad de Arquitectura. También tenemos diseño del hábitat, ¿no? Que es el complemento de la arquitectura a las escalas, y una licenciatura en artes visuales para los que realmente tienen esa beta artística que alguien preguntaba. ¿Sí? Ahí nos vemos. Gracias. Hasta luego, usted. Mucho gusto.